Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy de vuelta para hablarles un poquito de codependencia emocional, para ver, bueno, si nos identificamos nosotros. Por supuesto que todos somos, como decía en el video anterior, todos somos reflejo y espejo. Y muchas veces puede ser que nosotros proyectemos esto en alguna etapa de la vida, en el presente, y de repente, bueno, ver si hay seres así, si hay personas que verdaderamente se manejen dentro de estas características. Es muy importante, bueno, poder ver la forma de cómo autorrealizarse, creo yo, primero, a uno mismo si uno no lo está proyectando, o bueno, comprender, entender y ver la forma de cómo tomar una decisión diferente. Bien, la codependencia emocional. Suelen ser personas muy obsesionadas con ayudar a otros, muy obsesionadas en ayudar a otros. Ese ayudar incluye el querer cambiar al otro, ¿sí? Confunde amor con obsesión. Es un tema que, bueno, justamente se pone en una actitud controladora también, muy controladores, porque eso les da como seguridad, ¿sí? Y son excesivamente empáticos cuando se sienten rechazados. Si sienten rechazo, incluso suelen provocar también situaciones en las que el otro lo necesite, ¿sí? Son características, simplemente. Por supuesto que bueno, ahora vamos a ver con qué tiene que ver estas características, de dónde vienen. Por un lado tienen mucho miedo al rechazo, a ser rechazados, niegan sus sentimientos, no pueden expresar sus sentimientos porque tampoco los pueden percibir, no lo pueden ver realmente, entonces por supuesto se adquiere una actitud negadora. Y no pueden alejarse de situaciones tóxicas tampoco. Quedan como enganchados verdaderamente sin darse cuenta, sin ser conscientes. ¿Sí? Eso es lo que hace el inconsciente, cómo manejan, digamos, ese tema. Y también manejan una comunicación disfuncional para no defraudar al otro, ¿sí? Eso también. Como decía, somos siempre espejos y reflejos unos de otros. Entonces puedo ser yo quien lo esté proyectando, quien lo proyecte o quien lo haya proyectado verdaderamente. Y no puedo entender, eso pasa en general cuando uno no puede entender por qué genera situaciones tóxicas y relaciones enfermizas. ¿Sí? En general cuando uno queda enredado en situaciones enfermizas, relaciones enfermizas, tiene que ver con eso, con esa proyección que se está haciendo, que por supuesto los dos se proyectan, porque es así, en dos personas los dos se proyectan. Hay que ver qué es lo que uno le proyecta al otro. Por otro lado, eso hace la astrología en cuanto a la sinastría, justamente ver eso, ¿no? Qué es lo que uno le trae como aprendizaje al otro y qué es lo que uno proyecta en el otro. Bien, entonces, como decía, bueno, puede ser yo quien lo proyecte, no darme cuenta también. Genero relaciones enfermizas, de apegos excesivos también, apegos excesivos donde no puedo poner límites ni puedo diferenciar lo que es la obsesión con el amor, con el sentimiento de amor verdadero, con amor legítimo. Necesitan estar interactuando constantemente con los demás, evadiendo su propia realidad también. Y su baja autoestima, ahí está, tiene que ver con todo tiene que ver con la autoestima. Su baja autoestima le hace estar hiperpendiente del qué dirán, de la mirada externa y la mirada ajena. El trasfondo de eso son las heridas, ¿sí? Las heridas de la infancia, porque en ese proceso se ha desarrollado esa baja autoestima. Justamente, bueno, era como, en la infancia seguramente era como un mecanismo de autoprotección, de autoprotegerse, y se ha adoptado la necesidad de estar complaciendo a los demás, de complacer al otro, dejando de lado las propias necesidades. ¿Sí? Es un poco el aprendizaje que nos trae Libra, como decía en el video anterior, un poco ese aprendizaje nos trae, empezar a diferenciar un poco eso, ¿sí? Cuando uno verdaderamente es amable con los demás, y todo, pero sin quedar sometido, verdaderamente, sin encontrarse en un sometimiento, en un juego de sometimiento, ¿sí? Un juego de poder, se podría decir. También al estar justamente el planeta Plutón, planeta transformador, junto a Júpiter, junto a Saturno, estar en Capricornio y todo, hablan un poco de eso, ¿sí? El tratar de empezar a ver las autolimitaciones, a aprender a poner límites y a no quedar enredado en situaciones así de sometimiento, ¿sí? También, bueno, porque tienen temor a ser juzgados, entonces están como muy pendientes a complacer a los demás, ¿sí? Y a no ser aceptados también. Por supuesto tiene que ver con la angustia, con la tristeza, con el miedo a la soledad, con frustraciones
las mismas frustraciones que se han vivido, y las frustraciones seguramente en el presente potencian la baja autoestima, siguen potenciando, por eso hay que trabajar muchísimo la autoestima. Y la constante búsqueda de aprobación externa también, que muchas veces es inconsciente también, uno no se da cuenta, pero verdaderamente está como queriendo llamar la atención, ¿no? Queriendo llamar la atención y buscando la aprobación externa. Son incapaces también de alejarse de la toxicidad y tienen tendencia, bueno, como decía, a controlar a los demás. Hola Alejandra, gracias por estar, gracias por el saludo, gracias. Bueno, y gracias por escucharme a todos. Acá les voy a dar unos tips, ¿sí? Unos tips, bueno, unos consejos en el caso de que uno se sienta de ese modo, que uno sienta que más o menos genera ese tipo de situaciones, y también para uno mismo, ¿no? Siempre los consejos son para uno mismo, para ver cómo puedo hacer para sentirme un poco mejor y para ser un poco más, bueno, más coherente, ser un poco más coherente con la energía que yo genero. Si yo genero energía de buena predisposición, de amor, de amabilidad, y verdaderamente eso es lo que quiero lograr, si lo hago con todo mi corazón, lo voy a lograr, porque es lo que se proyecta, es lo que uno verdaderamente crea, lo que uno va creando. Perdón, llegué tarde, Alejandra. Perdón, llegué tarde. ¿Cuál es el tema? Codependencia emocional. La codependencia emocional. Hola Isa, gracias, te escucho. Dame esos tips, Ale. Sí, les digo, leo los tips, los consejos y bueno, para que los tengan en cuenta. Sí, igual Alejandra lo podés ver porque el video va a quedar grabado y también va a quedar en YouTube, así que no hay problema. Lo podés ver después si querés completo. De qué habla un poco la codependencia emocional. Los consejos, aprender a poner límites, ¿sí? Aprender a poner límites, sí o sí, aprender a decir que no. Aprender a decir que no, que es muy difícil. Verdaderamente no es algo simple, lo sabemos que hemos tenido que... Gracias, gracias a vos, gracias Ale por estar. Hemos tenido que hacer seguramente todo un trabajo, experiencia tras experiencia, para aprender a decir no. No es simple, pero se puede. Y es una forma también de autoestima, también es un consejo para elevar la autoestima, decir que no. Hacer un trabajo interno profundo para darse cuenta, también introspectar, hacer un trabajo de autoconocimiento para darse cuenta si yo verdaderamente lo estoy proyectando o si verdaderamente estoy enredada en la codependencia emocional, como decíamos, que tiene que ver con la baja autoestima. Desarrollar el coraje y el valor para conectar con esas heridas, ¿sí? Para enfrentarme a esas heridas que me han verdaderamente creado y manifestado mi baja autoestima. Esas heridas que se han hecho emociones internas, ¿sí? Que han generado bloqueos también. Bloqueos emocionales muy profundos y muchas veces se ha generado a través de enfermedades corporales. Entonces, tratar de conectar con eso y ponerme valiente, fuerte y confrontar esas situaciones y enfrentar esas situaciones, y es como verme a mí sufriendo en esas situaciones. Pero de ahí es donde verdaderamente me voy a sanar, de ahí es donde voy a elevar mi autoestima y de ahí es donde voy a desarrollar toda mi capacidad de cómo hacer para enfrentar cualquier tipo de situación. Sincerarse más con uno mismo, que es parte del autoconocimiento. ¿Sí? Esto es sincerarme más, me sincero más. Verdaderamente esto es lo que quiero, esto es lo que verdaderamente deseo, esto es lo que anhelo para mi vida. Ser sincero, aunque uno vea que si tengo que cambiar algo va a ser muy difícil y muy complejo. Aunque uno lo vea como, no, pero ¿cómo hago? Porque justamente el ego y el inconsciente hace eso, ¿no? Trata de no hacernos llegar a lo profundo y a ver qué es lo que deberíamos cambiar, sinceramente, para poder seguir avanzando y seguir evolucionando. Nos saca de ahí porque hay un obstáculo y hay una traba muy fuerte que nos va a costar enfrentar. Romper con ese miedo, justamente con ese temor, y enfrentarlo y hacerlo y seguir adelante confiando en que todo va a fluir y el mejor camino voy a lograr si tomo las mejores decisiones para mi felicidad, para mi sanación, para mi purificación y para mi plenitud, ¿sí? Siempre fuera del egoísmo, sacando el egoísmo, no. Primero me tengo que sanar yo y tengo que evolucionar yo y tengo que levantar mi autoestima yo, porque así es como voy a irradiarlo en los demás y eso es lo que voy a crear a mi alrededor también. Por eso depende todo de mí. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en mi vida? ¿Cómo quiero evolucionar? ¿Cómo quiero avanzar? Bien, poner el foco en uno mismo y aceptar la situación, dejar de negarla, ¿sí? Cuando uno ve que hay heridas, que hay frustraciones, que hay dolor, que hay angustia, que hay que sanarlo y que hay que resolverlo, enfrentarlo, poner el foco ahí, en mí misma,
en mi situación actual y dejar de aceptar que realmente sí, tengo algo que sanar y tengo algo que resolver urgente. Y sola no puedo, pido ayuda, como sea, sí, pero lo hago. Me encamino en mi autosanación. Alejarse también, alejarse de las situaciones y relaciones tóxicas. Yo soy partidaria que en la toxicidad se aprende. Soy partidaria que hay que estar en esa toxicidad, pero observando qué es lo que esta toxicidad me está hablando, qué parte tóxica, dónde está mi toxicidad, ¿no? De ahí aprendo. Una vez que aprendo lo suelto, porque es así. Y si ya lo tóxico del otro ya no me afecta, listo, ya no tiene más nada que ver conmigo. Y yo no tengo más nada que ver seguramente con esa persona que seguramente tiene que vivir su experiencia de vida, su momento, su proceso y transitar otras cosas, ¿sí? Pero si la vida me aleja de ahí y me saca, confío en que, ok, yo ya no tengo que estar ahí. Pero cuando de repente uno escapa a eso, soy partidaria de creer que cuando uno escapa a esa toxicidad, lo está haciendo desde el miedo y desde el ego. Desde la competencia, uno compite y se siente mejor que el otro y no aprende de eso, se escapa, sale de ahí y va a volver a repetir otra vez una nueva situación con otro ser similar a esa toxicidad, porque quedó algo pendiente por aprender. Entonces, por eso, yo creo que hay que estar más observadores ante la toxicidad que se manifieste en nuestro presente, ¿sí? En vez de juzgar y en vez de criticar, observar de qué me está hablando esta persona, qué es lo que me está tratando de enseñar. Recordemos que todos somos maestros de todos. Es así, todos somos maestros de todos. Yo creo que no existe lo tóxico, no existen los seres tóxicos. Simplemente existen heridas. Existen heridas, eso existen. Y esas heridas generan y provocan situaciones en las personas, porque hablan desde el miedo, desde la herida, desde el ego, y están dominadas por esas heridas que no pueden salir. Y no digo que uno vaya a querer sanar a todo el mundo, que tampoco es sano, tampoco es saludable para uno. Porque apenas que uno trata de evolucionar y de introspectar y de sentirse un poco mejor, bastante que cada uno tiene su propia mochila, creo yo, y su propia carga, ¿no? Como para atravesar y para querer salvar al mundo. O sea, sería una ilusión, creo yo, sería una ilusión. Pero no es una ilusión desde mi lugar, hacer algo por mí y a mi alrededor, por lo que pueda hacer por mis alrededores. Ayudar a los seres que verdaderamente lo soliciten a mis alrededores sería, creo yo, fundamental y especial si cada uno desde su lugar plantamos nuestra semillita, nuestro granito en cuanto a lo que es autoestima, autoconocimiento y valorarnos un poco más y querernos y aceptarnos un poco más y perdonarnos y aprender a perdonar también. Bien, alejarse de situaciones tóxicas, decía, si la vida lo pide así y si la vida lo trae así, confiar que también es un proceso, las relaciones tóxicas y que en el proceso de autoconocimiento servirá de aprendizaje. Si uno logró alejarse de esa persona tóxica o de ese ser, que otra vez, para mí no hay personas ni seres, sino heridas, pero bueno, de esa situación tóxica, si uno logró hacerlo, rescatar cuál fue el aprendizaje de ahí. Trabajar muchísimo la autoestima, la autoaceptación y el amor propio, así como soy, y así como soy me acepto y así como soy me amo. Y desde mi cuerpo, desde mi voz, desde mis 5 sentidos, desde mi tacto, desde mis ojos, desde mi olfato, desde mi oído, pido perdón a mi alma, a mi espíritu, por tanto daño que le he hecho y por no haberle permitido que me dejara ser. Por haber estancado y puesto tanto obstáculo desde mi ignorancia, desde mi ego, desde mi dolor, desde mi angustia, desde mis heridas, haber limitado tanto, ¿no? Y no haberle permitido a mi alma que verdaderamente fluya y contagie un poco a los seres de alrededor, ¿no? Bien, y tener en cuenta que ayudar a alguien no significa dejar de lado las propias necesidades tampoco, ¿sí? Estar siempre atentos a las propias necesidades y más allá o fuera del egoísmo, no, es amor propio y autoestima. Primero mis necesidades, es así, primero mis necesidades, primero el amor por mí, el amor por mi vida, por mi cuerpo, por mi alma, por mi espíritu, por mi ser, por el momento que estoy viviendo. Agradezco profundamente estar y ser parte de este plan divino en el que todos somos importantes y todos somos necesarios, porque todos verdaderamente dejamos un aprendizaje, sea cual fuere, todos los seres por algo estamos acá, para algo estamos más que para, y tiene que ver con eso.
¿Qué aprendizaje dejamos con nuestra energía en este planeta? ¿Qué aprendizaje? Bien, bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias por los corazones, gracias por los saludos, Alejandra, Isa, gracias. Gracias por estar de corazón. Les envío la mejor energía, mucha luz, un abrazo gigante y bueno, lo mejor que salgamos muy, muy felices y muy bien y muy, digamos, plenos de toda esta pandemia, esta cuarentena y este virus, que nos deje un gran aprendizaje a todos como humanidad y bueno, y eso, que estemos todos bien. Bueno, un beso y abrazo enorme a cada uno de ustedes y gracias por estar. Gracias.